¿Sí? Todos saben la temática de la película, ¿sí? Este muchacho que regresa a la época que sus padres se conocen y por un error de él impide ese encuentro entre sus padres que iban a hacer de que ella se enamore con él y al final comienza a cambiar o a reescribir la historia, ¿sí? Y estábamos con Lidia esta semana, yo le había dado otro título para el mensaje, pero al final le dije, vamos con este. Y la versión argentina es Volver al Futuro. Aquí en España es Regreso al Futuro, así que nos amoldamos, ¿sí? Pero yo quiero que por un momento pienses, y sobre todo si ya has pasado cierta etapa de tu vida, o sea, si ya has llegado al 5.º piso, o a los 50 años, o si ya lo has superado, como es el caso de Graham. Pero quiero que por un momento pienses, si tú tuvieses esta oportunidad que tuvo este muchacho de volver hacia atrás, y sobre todo si tienes la oportunidad de ir a cuando comenzaste a tomar decisiones por ti mismo, ¿sí? 14, 15, 16, 17, 18 años. Creo que el rango sería entre los 17 y 18 años, ¿sí? Pero si tú hoy en día podrías viajar al pasado, y podrías reencontrarte con ese tú mismo, pero de cuando eras un chavalín, cuando tenías 17, 18 años, ¿qué le dirías? ¿Qué podrías decirle? Si tú viajarías a ese pasado, ¿tú intentarías cambiar algo de lo que has vivido? Los que tienen 30 años todavía no saben de lo que les estoy hablando, ¿vale? No, le queda mucho por vivir. Pero ya cuando has pasado los 50 te vuelves un poquito más reflexivo. Y esto yo no lo entendía y es verdad. Te pega, te cae y te pega. Pero si tú pudieras volver a esa etapa, ¿qué le dirías a ese joven o a esa joven que está con todas las ilusiones de vivir, con todas las ganas de comerse el mundo, con muchos sueños, con muchos anhelos? ¿Qué le dirías? ¿Tú cambiarías cada una de las decisiones que has tomado? Hay gente que quisiera cambiar y deshacer las decisiones que ha tomado. Hay mucha gente que el pasado es una cuestión de dolor, es una cuestión de malas decisiones y sin duda quisiera revertir eso. Ahora, si tú viajas al pasado, tú para nada te parecerías a ese muchacho, tú irías con la imagen como estás ahora, ¿sí? Y primero que tú quisieras convencer a esa persona de que eres el tú del futuro que está volviendo a decirle qué cosas debe hacer o qué cosas no debe hacer. Pero cada cambio, cada circunstancia que tú le plantees a esta persona, a tu yo del pasado cambiar, va a tener una repercusión muy grande en tu futuro, en tu presente actual. ¿Qué cosas tú quisieras cambiar? ¿Qué decisiones tú quisieras transformar? Si tuvieses solamente 5 minutos con tu yo del pasado, ¿qué le dirías? Y no estoy esperando que me respondan. Yo quiero que lo pienses simplemente, que lo puedas reflexionar. Pero ¿qué le dirías? ¿Le animarías a cometer o a hacer las mismas acciones y decisiones que tú hiciste? ¿O tú le invitarías a tomar un camino distinto? Si pudieras volver atrás y reescribir tu historia, ¿qué harías? Porque la mayoría de nosotros muchas veces anhelamos en esta etapa de la vida o en este momento haber tomado decisiones distintas en el pasado o haber priorizado algunas otras cosas que no priorizamos. Yo quiero darte 1 minuto para que tú pienses, aunque yo sé que ya la mente te está corriendo, pero simplemente quiero 1 minuto que tú pienses qué decisiones cambiarías, qué decisiones no tomarías o tomarías distintos. Tal vez te dirías, no estudies esto, estudia esta otra cosa.
Tal vez te dirías, y tristemente, no te cases con esta persona, cásate con esta otra. Tal vez dirías, mira, dedícate a esto que en muchos años va a ser el boom. Tal vez no dejarías el país de origen que dejaste. No sé, yo creo que estamos llenos de inquietudes, de cosas que, ¿qué hubiese pasado si? ¿Qué hubiese pasado si en este momento hubiese tomado tal decisión? Yo personalmente, y tratando de entender esta pregunta y tratando de imaginarme, aunque se me vienen a la mente un montón de posibilidades de cambios y concretamente pensar en una solidez o una estabilidad económica, pensar en una estabilidad familiar distinta, pensar en poder estar más descomprimido económicamente en mi actualidad. Yo pienso que si hubiese tomado decisiones distintas, yo no sé si hoy estaría aquí. Porque las decisiones que tomé en el pasado y la suma de cada una de ellas me han traído a este momento aquí. Y las decisiones que tú has tomado en tu vida, buenas o malas, acertadas o no, tal vez en cierta forma presionadas por las circunstancias, presionadas por el dolor, por la enfermedad o por lo que sea, las decisiones que tú has tomado te han traído al punto de estar aquí. Porque somos el resultado o el producto de las decisiones que hemos tomado. Y eso, ahora mismo, salvo que eso exista, no lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar. Y yo no sé si en tu mente entra la fantasía de que si tal vez hubiese podido cambiar algo del pasado, ¿qué hubiese cambiado? Yo la verdad que después de darle muchas vueltas al tema, yo he decidido no cambiar nada. Si yo me encuentro con ese Iván de 17, 18 años, yo le diría, aunque parezca más mayor, como seguramente algún mayor me habrá dicho en su momento, confía en el Señor, aférrate a Él, espera en Él, porque solamente en Él está lo seguro de la vida. Todo lo demás es volátil, va y viene, las circunstancias cambian. Y aunque yo piense que hubiese podido tomar una mejor decisión en cuanto a lo laboral o a lo económico o a algo que me dé más estabilidad en mi vida, eso no me garantiza que hoy yo hubiese estado aquí, en este lugar, y queriendo tener la relación que tengo con Dios. Ninguna decisión que yo pueda cambiar del pasado me garantiza que yo hoy pueda ser quien soy. Porque en definitiva, aunque con heridas, con dolores, con circunstancias pesadas, con cosas que arrastramos en nuestra vida, hoy estamos aquí siendo el producto de las decisiones que habíamos tomado en su momento. La semana pasada Eva Medina estaba compartiendo con nosotros acerca de los matrimonios y ella usó en la primer parte de la charla el concepto de carencias. Y yo en realidad llevo unos días pensando en esto y el tema de hoy es como una introducción al tema de las carencias. En unos próximos domingos quiero estar hablando un poco de este tema. No voy a hablar como un psicólogo porque no me pega, pero sí quiero meterme un poco desde la perspectiva emocional y espiritual en el área de las carencias, pero somos el producto de lo que hemos heredado con las decisiones que nosotros mismos hemos tomado. Y yo sé que no podemos volver atrás para cambiar el pasado. Y es más, si volveríamos atrás a cambiar el pasado, hoy no seríamos la persona que somos. Y yo no sé si tú estás contento contigo mismo o no. Y yo sé que, claro, todos tendríamos cosas que mejorar, seguramente. Pero las decisiones que tomamos con la luz que teníamos y con lo acertado o no acertado que estuvimos, nos han traído aquí. ¿Y qué es para mí lo bueno de que estés aquí? Es ver que tú estás buscando de Dios. Es ver que tú todavía estás en esa dinámica de Señor, aquí está mi corazón, quiero que hagas tu obra en mí. Lo bueno para mí de que hoy estás aquí es que todavía la obra no se ha terminado. Todavía Dios tiene cosas para hacer en tu vida. Todavía eres producto de lo que Dios está queriendo formar y queriendo hacer.
Y eso para mí me llena de esperanza, porque saber que sí, las decisiones que tomé han marcado mi camino, pero las decisiones que puedo tomar de aquí hacia adelante van a seguir marcando mi camino y mi dinámica en la relación con Dios y en la relación con mi prójimo y con los seres queridos. Pero nuestro pasado no nos condena, ni siquiera nuestro pasado nos ata. Nuestro pasado es algo que nosotros hemos vivido hasta ayer o hasta hace 2 minutos, ¿sí? Porque ya hace 2 minutos atrás ya forma parte del pasado. Y Dios no va a cambiar el pasado, pero Dios puede sanar el pasado, transformar el presente y darte un futuro distinto. Y eso a mí me llena de esperanza, porque yo creo que estamos en las manos de un Dios que está trabajando con nuestras vidas. Y más importante aún que lo que nosotros podamos hacer para Dios, es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque en definitiva Dios sí está interesado en cumplir sus planes y sus propósitos a través nuestro, pero sobre todo está interesado en cumplir sus planes y sus propósitos en nosotros como personas, como individuos, como seres únicos amados por Él. Pusimos el pasaje de Jeremías 11 como versículo central o versículo de la predicación. Dice Jeremías 11:29, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para bien. Voy a darles un futuro lleno de esperanza. Ahora, a nosotros nos encantaría, más que simplemente saber que Dios tiene planes, nos encantaría saber cuáles son los planes de Dios para nosotros. ¿Sí? ¿Quién quiere saber los planes de Dios para su vida? Y si es por escrito y firmado, mejor. Pero nos gustaría tener un detalle de lo que Dios quiere, hacer con nosotros. Nos gustaría tener algo más claro y más detallado de las circunstancias que nos esperan por delante. Nos gustaría tener en realidad algo más claro y más detallado de los eventos y las decisiones que tenemos que tomar. Y incluso si nos puede decir qué decisión tendríamos que tomar, sería más fácil, ¿no? Porque para meter la pata, por lo menos yo soy especialista y yo quisiera que Dios me ayude a no meter la pata. Pero la Biblia no nos dice qué es lo que tenemos que hacer en cada siguiente paso. La Biblia nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero cuando mi corazón está conectado al corazón de Dios, ahí es donde se transforma en la Escritura, en esa palabra que me alumbra, que me da discernimiento, que me enseña a entender lo que debo decidir, lo que debo hacer, lo que debo actuar. Y Dios nos deja su palabra como esa guía para que nosotros podamos guiarnos por el camino. ¿Cuántos usan el teléfono como GPS? ¿Nadie más? Bueno. A ver, ¿cuántos actúan igual que yo? Yo reconozco que soy una persona especial, ¿vale? Yo pongo el GPS, pero si yo sé parte del trayecto, el GPS se puede ir a donde quiera, que yo voy a ir a mi bola por la carretera, ¿sí? Yo voy a seguir mi propio camino. Simplemente yo sigo el GPS cuando no sé dónde es. Cuando no conozco, cuando no hay forma de saber dónde estoy, ahí sí me parece súper importante. Y eso mismo hace la palabra de Dios con nosotros, querer guiarnos a toda verdad. Es lo que hace el Espíritu Santo, ¿sí? El Señor dijo que nos iba a dar un sistema de navegación para guiarnos en nuestra vida. Y no estaba hablando del GPS, incluso es una mezcla del GPS, de Alexa y de todos los dispositivos inteligentes. El Espíritu Santo nos guía, el Paracleto nos ayuda, el Paracleto nos enseña, nos da discernimiento, nos da convicción, nos da claridad. Y si nosotros tomásemos al Espíritu Santo como realmente nuestra guía, nuestro sistema de navegación, podríamos caminar la vida sin errores.
Pero a veces pareciera que es como el Google Maps. Yo ya conozco parte del camino, no te preocupes, no hace falta que me ayudes. Yo ya sé dónde tengo que ir de por aquí. No hace falta que me enseñes. Yo creo que nos equivocamos tanto en buscar independencia en cada una de nuestras vidas, que no nos damos cuenta que el mayor acierto de Satanás para con el ser humano fue hacerle creer que no necesitaba a Dios. Si vosotros coméis de este fruto, seréis como Dios. Tendréis el conocimiento del bien y del mal. Y la mayor ambición desde el Edén que tenemos es ser como Dios. Es no necesitarle. Es pasar de tener que orar, de tener que buscar, de tener que estar rendido a sus pies tratando de entender el corazón del Padre. Salmo 32, verso 8 dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice otra versión: Te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Creo que siempre en nuestra vida estamos con la dinámica si las decisiones que estamos tomando son las correctas o no. Si lo que estoy decidiendo en este momento, ¿será que en un futuro me estaré arrepintiendo de la decisión que tomé o no? Yo creo que cada gran decisión en cada una de nuestras vidas sin duda trae una cierta sombra de incertidumbre y de duda, hasta de desconfianza. Y hay algo que a mí me gusta acerca de lo que Jesús hizo con sus discípulos. Jesús les enseñó a confiar y a creer, a buscar y a depender. Jesús no le evitó ninguna tormenta, no le evitó ninguna circunstancia difícil a sus discípulos. 2 veces estuvieron a punto de naufragar, de ahogarse en el mar de Galilea. En una Jesús no estaba. Y estos estaban desesperados. Se hunde el barco. Se nos ha llenado de agua. Y Jesús vino caminando hacia ellos. En otra circunstancia, el mismo planteamiento, pero Jesús dormía. No sé qué es peor, que no esté o que esté durmiendo. Pero Jesús dormía. Y Jesús en ningún momento les evitó el conflicto, en ningún momento les evitó la prueba o la circunstancia difícil. Simplemente les enseñó a confiar, les enseñó a creer, les enseñó a depender. Él en medio de estas tormentas se levantó, Él calmó el viento, calmó las olas, calmó la tempestad y les animó a creer. Cuando fue la alimentación de los 5.000, Jesús enseguida, diría yo, le pasó la pelota a los discípulos. Denle, muchacho, ustedes de comer. Y los discípulos estaban ahí desesperados, que no sabían qué hacer. Y Señor, no tenemos ni 200 denarios ni nada. Hemos conseguido estos 5 panes y estos peces. Y Jesús les enseñó a creer. Y eso me habla a mí de que el mismo trato de Jesús con sus discípulos es el trato que Dios quiere conmigo. Nosotros a veces pensamos que por decidir seguir a Jesús hemos comprado un seguro contra todas las tormentas de la vida, hemos comprado un seguro contra todos los problemas de salud, hemos comprado un seguro que no nos va a pasar nada malo. Y para nada la palabra de Dios ha prometido nunca eso. Si tú estás esperando que Jesús sea el genio de la lámpara, que cada vez que estás en un problema simplemente lo frotas y le pides, sálvame, Señor que me ahogo, Señor que me hundo. Si para ti Jesús es eso, simplemente, eso no es Jesús. Jesús te quiere caminar contigo en las aguas
Jesús quiere estar contigo en el medio de la tormenta, quiere estar contigo en el medio de la enfermedad y en medio del dolor. Y no para nada minimizo la circunstancia de que esos momentos difíciles son realmente difíciles y hay que estar. Pero Jesús no nos evitó los problemas, ni ofreció una vida libre de problemas. Es más, Él aseguró esto es promesa de Jesús. En el mundo tendréis... A ver, repítanlo porque esto pensamos que es para los demás, ¿no? Como que para los del mundo. En el mundo tendréis... Pero confiad. Yo decía, tengo un eco y era Natalia, ¿no? Sí. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, vivimos nuestra vida muchas veces tratando de que a nosotros no nos pase nada malo. Que los problemas estén, por favor, en la manzana de enfrente. Queremos evitar a toda costa el dolor y el sufrimiento. Y no somos conscientes muchas veces que el sufrimiento es parte de nuestras vidas, porque en el sufrimiento es donde más aprendemos las lecciones de la fe, de la renuncia, de la entrega, de rendirnos a Dios, de confiar en Dios, de esperar en Dios. Y a veces pareciera que simplemente queremos vivir una vida color de rosa, sin saber que lo que Jesús nos invita a hacer es a depender de Él, a buscarle a Él, a confiar en Él y al hacer que nuestra fe crezca en Él. Porque es lo que Él quiere trabajar con cada uno de nosotros. Yo quiero darte 3 ejemplos simplemente a considerar. Y no quiero leer los pasajes de la Biblia porque si no, no nos iríamos de aquí. Pero hay 3 historias en la Biblia que a mí me parecen súper trascendentes, para quitar la palabra interesantes, súper trascendentes de lo que es la obra de Dios en el corazón del ser humano. Y por qué, lamentablemente, el dolor y las circunstancias difíciles forman parte de nuestra vida. Porque es allí donde Dios realmente puede trabajar con la profundidad de nuestro corazón. En la necesidad de sentirnos que nos ahogamos, que el agua nos cubre, que las circunstancias nos sobrepasan, es cuando reconocemos nuestra incapacidad para hacer frente a las cosas. Si nosotros fuésemos supercapaces para todos, Jesús no hubiese tenido que venir, porque tal vez en nuestra supercapacidad hubiésemos podido dar al listón que Dios había puesto con la ley, que ningún hombre podía cumplir. Pero cuando las circunstancias nos sobrepasan y nosotros sentimos que el mundo se nos viene abajo, es ahí donde nosotros podemos reconocer nuestra incapacidad y que nuestra independencia no tiene razón de ser porque no nos podemos valer por nosotros mismos. Y es ahí donde comienza a brotar la pequeña ilusión de que en la dependencia de Dios podemos enfrentar las circunstancias. José comienza a aparecer en la Biblia en el capítulo 37 de Génesis. Y para mí lo curioso con José es que Dios le muestra como una diapositiva a través de 2 sueños, ¿sí? El primer sueño, los manojos, ¿sí? Que se inclinan ante él. El segundo sueño, las estrellas, el sol y la luna que se inclinan ante él. Y él solamente tiene esta pequeña visión, esta pequeña diapositiva, esta pequeña foto de lo que él cree que puede ser un futuro. Ahora, José nunca se imaginó pasar por lo que iba a pasar. Ser vendido por sus hermanos, primero, casi ser muerto por sus hermanos, ser vendido por esclavo, luego ser blasfemado porque fue acusado de intento de violación, luego estar en la cárcel. José nunca imaginó pensar que su vida, aunque él ha tenido una postal de lo que
en teoría Dios le estaba mostrando que iba a pasar, José nunca imaginó lo que iba a pasar con su vida. Ahora, lo único que la Biblia declara acerca de José en todo este proceso es que yo estoy convencido que José tenía la seguridad de que Dios estaba con él. Porque en todo momento la Biblia lo remarca, y Jehová estaba con José. Y José era un varón próspero. Pero ninguna de esas dos grandes cualidades le quitó el paso por todo lo que él tuvo que pasar. ¿Para qué? Para llegar a estar como segundo en el lugar de Faraón. ¿Sí? Después de Faraón era simplemente José. Y ni siquiera José en ese mismo momento, que han pasado unos 13 años desde que él tiene el sueño, ni siquiera en ese momento José entiende el propósito de Dios. Después de los 7 años de abundancia, cuando recién comienzan los años de escasez y comienzan a venir los demás pueblos a comprar Egipto, ahí es donde le cae la ficha a José y entiende el propósito que Dios tenía con él. Ahora, Dios no quiso que sus hermanos casi lo maten. Dios no quiso que sus hermanos lo vendan como esclavo. Dios no quiso que José sea difamado. Pero Dios permitió que cada una de las cosas que fueran pasando lo llevaran al lugar donde él estuvo. Y Dios, durante todo ese proceso, trabajó con el corazón de José para ser la persona que fue. David tenía entre 14 y 16 años cuando aparece en su casa Samuel. Y David, perdón que lo diga, era el más insignificante porque era el hijo más chiquito que estaba cuidando las ovejas y en realidad no era tenido en cuenta. Pero David nunca se imagina que esa visita de Samuel en su casa iba a traer un cambio radical a toda su vida. David viene, este hombre lo ve, dice que lo unge con aceite y en ese momento el ungimiento con aceite era solo para dos cosas, o para el sacerdocio o en este caso para el reinado. Y David no pertenecía a la familia de Aarón ni a la familia sacerdotal. Entonces David entiende que acá hay un punto de un propósito distinto para su vida. Pero David, aunque inmediatamente casi es promocionado a un puesto más alto, ¿sí? De pastor oveja pasó a músico del rey, después por su valentía y su audacia él mata a Goliat y automáticamente ya entra al palacio de una manera distinta, pero nunca pensó que él iba a pasarse casi 15 años evitando que Saúl lo mate. Nunca pensó que iba a tener que estar escondido en el campo, escondidos en las cuevas, escondido en el desierto. Nunca pensó que su vida iba a ser correr de aquí para allá, para que no le maten. Y en ese periodo de David, él compuso los mejores salmos de su vida porque Dios hizo una obra de transformación en el corazón de David. Último personaje, y son todos conocidos, Moisés. La historia de Moisés comienza en el libro de Éxodo. A mí me gusta mucho cómo la cuenta Esteban en Hechos. Me parece un relato increíble en Hechos acerca de la vida de Moisés. Pero bueno, Moisés nace en Egipto como esclavo, pero se convierte automáticamente en nieto de Faraón. Y en medio de la vida que él lleva como nieto del faraón, él siente que Dios le llama a liberar a su pueblo. Entonces él decide a sus 40 años actuar como libertador del pueblo y va que mete la pata con la decisión que hace. Eso lo lleva a huir de Egipto y quiero resumir la historia. Se pasa 40 años en el desierto peleando con las ovejas
Y allí, después de 80 años, es donde realmente Dios lo llama y lo convoca para guiar a su pueblo en la salida de Egipto. 40 años se formó como general del ejército de Israel. 40 años fue alguien que conocía todo lo que pasaba en la corte y en el palacio de Egipto, en la casa de Faraón. Porque era nieto, era familiar, aunque era adoptado, pero era familia. Y 40 años se pasó en el desierto, podemos decir que cuidando ovejas. Pero ese proceso hizo de Moisés la persona que pudo liderar al pueblo de Israel en el proceso de salida y ser un varón conforme al corazón de Dios, en el sentido de que Dios le dio la ley para su pueblo, Dios se manifestó a él, Dios hablaba con él cara a cara. Sin duda yo podría mencionarte más personas que han vivido lo mismo, pero la cuestión es que cada uno de estos personajes, si cuando Dios comenzó la tarea le hubiese dicho, mira, te espera esto, 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 esto y esto, yo creo que todos le hubiesen dicho, Señor, gracias, llama a Pepito que está más preparado que a mí. Yo no, para esto no me apunto, ¿vale? Yo quiero pasar la vida un poquito más tranquila y más light. Y ninguno de nosotros es capaz de ver que en medio de nuestra historia y de nuestras aflicciones y de nuestras circunstancias difíciles, Dios está trabajando en nuestro corazón para cambiar nuestro carácter, para cambiar nuestra perspectiva de lo que Dios quiere hacer con el ser humano y cambiar incluso nuestra perspectiva misma de Dios. Y aunque a ninguno de nosotros nos gusta, Dios usa el dolor y las circunstancias difíciles para trabajar en nuestro corazón. ¿Te apuntas? Ah, sí, bueno, hay algunos amenes, ¿sí? ¿Se apuntan? Es ahí donde para mí, viendo esta historia y viendo el proceso y entendiendo la historia y entendiendo en las personas que luego se convirtieron, porque para mí, ejemplo, el caso de Gedeón, Dios cuando, bueno, un ángel se le aparece, creemos que es una cristofanía, pero el ángel se le aparece a Gedeón y Gedeón, ay, hombre esforzado y valiente, y es como que le pasa la mano por la espalda, Gedeón cobra ánimo y sí, yo voy a destruir la estatua. Pero ya cuando le pide ir a la lucha con 300 contra un ejército muchísimo más grande, ya no es el mismo valiente, pero Dios lo convocó sin saber lo que le esperaba. Y es curioso que para mí Romanos 8:28 toma una perspectiva, un discernimiento muy grande al entender que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito en que son llamados. Dice otra versión, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que tienes para ellos. Ahora tú dirás, yo no soy ni Moisés, yo no soy ni Esther, yo no soy Ruth, yo no soy David, yo no soy ninguno de esos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tienen que pasar cosas malas a mí? ¿Por qué me toca pasar por el valle de sombra y de muerte? ¿Por qué me toca pasar por las circunstancias difíciles? Porque Dios está trabajando en ti. Y Dios está trabajando en tu carácter. Y en el mejor lugar donde aprendemos no es en el momento en que todo va bien, sino en el momento que aprendemos a rendir, a entregar y a decir como Juan el Bautista, necesito menguar para que Él crezca.
Jesús no evitó el dolor, ni evitó las circunstancias difíciles. Como dije, es más, Él aseguró que en el mundo íbamos a tener aflicción. Pero Jesús nos enseñó a confiar, a creer, a depender y a buscar. Y termino con esto. Me llamó la palabra perfeccionar, me llamó la atención en esta semana. Yo compartí el miércoles en la reunión de oración Filipenses 1:6, ¿sí? Y que quería orar en esta dirección. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y me llamó la atención esa palabra, porque hay otro pasaje que habla de perfeccionar en la Biblia, y está en Hebreos 2, versículo 10. Y el contexto del perfeccionar es la misma aplicación en cuanto a lo que está haciendo Dios en la vida de la persona, pero el contexto es bastante distinto. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Me encanta Filipenses 1:6. Me encanta la idea de que Dios comenzó y no se va a quedar de brazos cruzados, no se va a cansar ni se va a rendir, no va a tirar la toalla ni va a decir, ya está, ya me tenés cansado, chiquillo. Me encanta esa idea. Pero pensar que Jesús fue varón experimentado, y lo mencionó Pamela, en dolores y quebranto, y que Él fue perfeccionado a raíz de eso, es como que me revuelve todo por dentro. Pero Dios está perfeccionando, Dios está haciendo su obra en tu vida. Y no quiere decir esto que si en el pasado sufriste o tomaste decisiones malas o si las cosas no salieron como tú quisiste, Dios se encargó de machacarte para sacarte bueno. Eso quiere decir que Dios usó tanto las circunstancias como tus propias decisiones para sacar lo mejor de ti. ¿Sabes que a la uva, para que dé el mosto, hay que qué? A la aceituna, para que dé el aceite, hay que... Para Dios sacar lo mejor de nosotros, muchas veces tiene que machacar, prensar, apretar nuestro corazón, porque es la forma de que salga lo precioso que hay en nosotros. Termino regresando al futuro, ¿sí? Termino. No sé si has pensado en cambiar algo, no sé si piensas en que te irías al pasado, igualmente acomodarías algunas cosas. Yo sin duda creo que si yo en el pasado hubiese tomado decisiones para tener un futuro económico mejor, una estabilidad mejor o tener una vida, un pasar de vida mucho mejor, no sé si estaría cerca de Dios de la misma forma que estoy ahora. No sé si hubiese reemplazado mi confianza y dependencia de Dios por confianza y dependencia de las cosas materiales. Yo realmente no puedo decir que por cambiar mis decisiones hoy sería una mejor persona, porque como dice Jeremías, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, y agrega, y perverso. ¿Quién lo entenderá? ¿Quién lo conocerá? Así que yo no sé si tú quieres regresar a cambiar. Yo no sé si tú irías a querer construirte un pasado mejor. Yo agradezco a Dios porque hoy estás aquí. Y eso me dice que tú estás queriendo buscarle a Él con todo tu corazón.
Y Dios no va a cambiar tu pasado, pero Dios puede acompañarte a sanar tu pasado, a cerrar cada una de las heridas y a construir un presente y un futuro mejor. Pero hay que aprender en cada decisión, en cada momento y en cada circunstancia, aprender a depender, a buscar, confiar y creer. Dice Juan 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y mi vida pongo por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Qué bueno que a partir de hoy, no sé qué decisiones has tomado, y vuelvo a repetir, imposible de cambiarlas para atrás. Pero no sé cómo has tomado tus decisiones en tu vida, no sé cómo te has valido para saber qué era bueno, qué era malo, qué era bueno y qué era mejor, qué era lo que tenías que hacer en este momento, no lo sé. Pero hay un buen pastor que conoce a cada una de sus ovejas. Y lo más interesante es que sus ovejas, nosotros, conocemos su voz. Te invito a que si fuiste al pasado puedas regresar al futuro y afinar tu oído, usar la lámpara, escuchar al Espíritu, anhelar, caminar paso a paso con la guía del Señor. Oramos. Señor, gracias porque tú eres especialista, Señor, en transformar. Tú eres especialista en restaurar. Tú eres especialista en sanar, en lo que está roto, volverlo a componer, volverlo a restaurar. Tú eres especialista incluso en hacer cosas nuevas, Señor, como dice 2 Corintios 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Señor, creemos que tú estás haciendo continuamente cosas nuevas en nuestra vida, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo perdón, trayendo el liberarnos de la carga de un pasado que muchas veces estamos arrastrando. Señor, esto no es magia, esto no es un abracadabra, esto es un proceso que tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Padre, yo pido que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de oír tu voz. Yo pido que tu Espíritu Santo nos impulse a buscar en tu palabra la guía, la dirección, el conocimiento, el saber cuál es la senda. Yo oro para que tu Espíritu Santo nos ayude a discernir en cada tiempo y en cada circunstancia las decisiones que necesitamos tomar. Señor, gracias porque tú quieres hacer todas las cosas nuevas, pero sobre todo gracias porque tú sigues trabajando en nuestra vida. Tú no te has cansado, tú no te has rendido por más difíciles que seamos, tú no has tirado la toalla con ninguno de nosotros. Y yo te doy gracias, Jesús, porque tú estás trabajando en nuestros corazones. Aquel que la buena obra empezó va a ser fiel en completarla, en perfeccionarla en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Natalia. Ya.